Bienvenidos a la tercera lección, y esa lección toca el tema del Espíritu Santo y la Trinidad. Queremos ayudarles a entender cómo es que encontramos el Espíritu Santo en esa persona trino de Dios. Entonces, cuando hablamos sobre la Trinidad, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando pensamos en símbolos para esas personas de la Trinidad, tenemos símbolos claros de Dios Padre. Sí. Podemos pensar en arte, podemos tener imágenes simplemente para visualizar quién es el Dios Padre, pero también hablamos de cómo Dios nos abraza, que el Padre nos ama, que el Padre Dios nos guía. Entonces tenemos esos símbolos personales de quién es Dios Padre. Y también Jesús le dijo, le llamó mi Padre. Entonces tenemos esa manera de hablar de Dios Padre. Dios Padre, una persona. Sí, una persona. Y podemos imaginar. Yo pienso cuando decimos la palabra Padre, pienso de mi Padre. Uh-huh. Tuve buen Padre. Pero reconocemos que hay unas personas que no tenía buen padre. No tenía buen padre. Entonces esa palabra también es un poco difícil, sí. Difícil para algunos. Pero esta idea de Dios o símbolos, imágenes, manera de ver o pensar de Dios, en el Padre es personal, y el mismo concepto sigue con Jesús, el Hijo de Dios. Porque cuando pensamos de Jesús, pensamos del nacimiento, pensamos de su sangre, de sus padres, su carne, de cómo él andaba comiendo, caminaba, relacionaba con personas. Él celebró en las bodas. Okay. Entonces tenemos estas imágenes, pero son imágenes de una persona como Dios. Como dije, nacimiento, él lavó los pies de los discípulos. Tenemos estatuas de Cristo en diferentes lugares. Por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro o en Cochabamba, sí. Bolivia. Entonces pero la clave es que son símbolos personales, símbolos de relación. De una persona. Dios con nosotros. Emmanuel. Y la persona histórica, que es prueba que estaba aquí históricamente, sí. Personal. Que Él anda por la tierra. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo, ¡ay, qué difícil! Tenemos una mezcla de metáforas, una mezcla de símbolos, y también incluso nuestra experiencia, cuando nosotros describimos nuestra experiencia con el Espíritu Santo, los símbolos no están tan claros. No, el día de Pentecostés entró como un viento fuerte. Ahí también, como esa cosa de fuego, ¿cómo se llama? Pilar de fuego. No, en el día de Pentecostés. Lenguas de fuego sobre la cabeza. Lenguas de fuego. Sobre las cabezas. También el viento. El viento. Ajá. Capítulo 6, el cuarto se tembló. Sí, como un terremoto. Y el metáforo muy frecuente en el Nuevo Testamento de ríos. Ríos de agua viviente. Ríos de agua viva. De agua viva, sí. Y esos son símbolos o imágenes que no son personales. No, sentimos como una palabra de una fuerza impersonal. Okay. O quizás yo recuerdo que yo tengo un amigo, y por 2 años yo estaba invitando a él para asistir a mi iglesia. Y él tenía un gran temor de asistir a mi iglesia. Y cuando yo hablé con él sobre ese temor, la realidad es que él han visto en la televisión cultos donde la gente estaba gritando, temblando, dando vueltas en el suelo. Entonces mi amigo tenía una preocupación que si él va a asistir a mi iglesia, que una fuerza mística van a
tomar control de su cuerpo para hacer eso. Entonces él tenía un gran temor de eso. Yo recuerdo que cuando me convertí a ser un cristiano, que los primeros 2 años de mi vida cristiana, que yo estaba ignorante del Espíritu Santo, no tenía vocabulario, no tenía nada en mi vida para explicar sobre la obra del Espíritu Santo. Pero ahora yo puedo describir la presencia del Espíritu Santo como una presencia tranquila en mi vida. Entonces, en mi propia experiencia con el Espíritu Santo no tengo símbolos personales. A veces cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en una forma de una paloma. Sí. Bueno, eso es lo que pasó cuando Jesús fue bautizado. Sí. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una paloma. Pero nuestra experiencia ha sido variado en cómo experimentamos el Espíritu Santo. ¿Y cuáles maneras han experimentado el Espíritu Santo en tu vida? Probablemente las maneras más constantes son una paz interior. Otra manera siento, no sé si es un calor o hormigueo o algo, pero siento algo en las manos, aquí en medio de la palma. ¿Como un calorcito o algo? Tal vez. Okay. No puedo decir cómo, pero es algo que siento en las manos. Y no está siempre. Okay. Y no lo puedo fabricar tampoco. No puedo decir manos. no me pasa. Esas para mí son las maneras más frecuentes que con sentimientos, con algo que percibo. Físico, emocional, que percibo. Y como dije, no es algo que puedo controlar. Lo más constante es la paz. Sí, para mí he experimentado a veces un calorcito en mi mano, a veces mis manos temblan. También un amor profundo que no puedo describir. A veces falta de palabras para expresar lo que estaba pasando dentro de mi alma. Es como una reverencia santa, no puedo explicar bien, pero es una experiencia en donde estoy convencido que el Espíritu Santo está obrando en una manera. En un culto llega a un momento después de una alabanza o una oración y siente que solo deberíamos quedarnos allí callados. Sí, yo creo que esa es la referencia santa que mencionas. Sí. Pero hay un montón de experiencias. ¿Y cuál es la correcta? ¿Cuál es la oficial? No hay oficial. Eso es parte del problema cuando hablamos sobre símbolos del Espíritu Santo. ¿Estamos hablando de algo o de alguien? ¿Estamos hablando de una persona o una cosa? Cuando hablamos de nuestras experiencias, no tenemos palabras suficientes para distinguir. Entonces tenemos que pensar bíblicamente sobre quién es el Espíritu Santo. Entonces, nuestro fundador, R.A. Torrey, tiene una manera de describir o organizar los pensamientos, y vamos a usar esa citación. ¿Cita? Bueno, él lo dice de muchas maneras, pero la mejor es la siguiente. El Espíritu Santo tiene atributos que pertenecen solo a una persona divina. Entonces, cuando vemos en la Escritura y en la pantalla, ustedes pueden ver que hay unas características de una persona, de unas características que describe el Espíritu Santo. Hay unos versículos, ustedes pueden leer los versículos en su manual, su libro de trabajo, y ustedes pueden encontrar eso. Pero el Espíritu Santo tiene atributos como amor, discernir, entender, y también podemos entristecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede pensar y hablar a nosotros y orar. Y entonces
una fuerza impersonal no pueden hacer, no puede hacer. No, no puede. Entonces, encima de los atributos, ¿qué más tiene? Bueno, también Eriatori dijo, el Espíritu Santo es dado oficios que pueden estar llenados solo por una persona divina. Atributos y oficios. Oficios. ¿Qué significa oficios? ¿O Bueno, cómo son ejemplos? Decimos, ¿Cuáles son ejemplos? sí, decimos el Espíritu Santo es nuestro consejero. Ah, ok. Algo que solo una persona puede hacer. Decimos que es un maestro. Jesús dijo, el Espíritu Santo les va a enseñar o traer a tu memoria lo que te he enseñado. Es un oficio, algo que solo una persona puede hacer. Habla del Espíritu Santo como juez, como líder, que nos adopta. Dice que el Espíritu Santo es nuestro abogado y nuestro intercesor. Y consolador. Y consolador. Entonces, esos son como oficios o títulos que solo pueden ser llenados por una persona. Y por supuesto, en ese caso, una persona divina. Entonces, una fuerza impersonal no tiene capacidad para hacerlo. No puede. ¿Y por qué eso es importante? A reconocer los atributos y los oficios del Espíritu Santo. Bueno, en nuestro mundo han sembrado una cosmovisión que nos lleva a la tendencia de que podemos controlar el Espíritu Santo. Y como electricidad. Como electricidad. Sí, podemos conectarnos, podemos controlar y manipular. Sí, y Eriatori toca eso de nuevo con otra cita. Él dice, si se piensa que el Espíritu Santo es como una mera influencia o poder, como muchos creen, incluso entre los cristianos hacen hoy, entonces se mantendrá el pensamiento de que, ¿cómo puedo conseguir el Espíritu Santo y utilizarlo? Como un control. O como Simón el mago. Como Simón el mago. El mago, él estaba un mago, o él era un mago y él quería comprar esa capacidad de controlar el Espíritu Santo. Eso fue en Hechos cuando en Samaria, ¿no? Sí, en Samaria. Cuando oraron por las personas. Si pensamos en el Espíritu Santo solamente como una fuerza impersonal, la tentación es pensar que podemos controlar o manipular. Sí, pero no es el propósito, sino de nuevo con Eriatori. Pero si se piensa de él, del Espíritu Santo, en la forma bíblica como una persona de majestad y gloria divina, el pensamiento sería, ¿cómo puede el Espíritu Santo apoderarse de mí y usarme? Entonces es diferente que en vez de controlar el Espíritu Santo como electricidad, la manera mejor es pensar que, wow, tenemos el privilegio de cooperar y colaborar con el Espíritu Santo, una persona de la Trinidad que quiere usarme. Sí. ¿Cómo puedo entregarme al uso suyo? ¿Cómo puedo someterme a él? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Sí. Es una relación. Sí, es una relación. Y reconocemos que el Espíritu Santo nos guía en amistad y en colaboración, que podemos ser usados como un instrumento en el avance del reino de Dios. Sí. Entonces podemos, y algo que yo he encontrado son unos cristianos que ellos quieren obtener más. Es como una fuerza que ellos quieren construir. Pero lo que estamos diciendo no es una manera de crear más, pero es una manera de cómo podemos ser usados. Más por el Espíritu Santo, sí. Pero queremos ver cómo funciona el Espíritu Santo dentro de la Trinidad. ¿O qué es el rol? ¿Qué es el rol del Espíritu Santo dentro de la Trinidad? Y
Y la dificultad que en la primera parte hablemos del Padre, hablemos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué problema tenemos? ¿Qué dificultad tenemos ahí? ¿Tres dioses? No creo. No, pero pero- es el peligro. Eso es el peligro, ¿no? La Sí. Trinidad es uno solo. Uno solo. Uno solo. Mateo 28, 19 habla del bautismo y usa los tres nombres, Sí. pero necesitamos poder explicar que no son tres, sino que son uno. Y podemos basarlo en unos credos. Sí, en los credos, en los credos históricos de la iglesia, la mayoría o muchos de ellos tocan el tema sobre la Trinidad. Y eso fue parte de la lucha de la iglesia principal o la iglesia inicial Sí, sí. en ese tiempo. La iglesia primitiva. Primitiva, gracias. Que ellos estaban tratando de expresar su fe en mantener la tensión entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y tenemos solamente un Dios. Entonces, en el credo de Atanasio encontramos esa cita: la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Entonces, es importante reconocer esta unidad, y Juan Calvino Y hizo también es parte de nuestros raíces como de la Iglesia Reformada, Ajá. Presbiteriana, hizo comentarios también, y dijo él que el Padre y el Hijo y el Espíritu son un Dios. Sin embargo, el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu el Hijo, sino que la diferencia por una cualidad particular. Sin embargo, no es apropiado reprimir la distinción que observamos que se expresa en las Escrituras. Y Juan Calvino era un hombre que intentó a describir describir bien las definiciones de las palabras teológicas. Entonces él escribió un montón de libros. Pero la realidad es, en la pantalla hay un dibujo que ustedes pueden ver, una manera de pensar en las relaciones entre la Trinidad, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo es Dios, pero las personas de la Trinidad no son, ¿cómo se dice? No es. El Padre no es el Hijo. Sí. Sí, sí. Y Calvino tenía una cita para describir el rol de los partes de la Trinidad. Al Padre se le atribuye el inicio de las actividades y la fuente y manantial de todas las cosas. Al Hijo, la sabiduría, el consejo y la disposición ordenada de todas las cosas. Pero al Espíritu se le asigna el poder y la eficacia de esa actividad. Mira, eso es una cita grande, entonces tenemos que desempacar. Hay que verlo, hay que verlo. El Padre, Dios el Padre, es el iniciador y el creador. Entonces, él quiere iniciar, él toma la iniciativa Él toma la iniciativa para hacer para hacer cualquier las cosa. cosas. Él crea las cosas. Sí, o él tenía la voluntad para que nosotros puedan ser reconciliados con él. La idea inició con Él. Sí, la idea inició con él. ¿Y Jesús? ¿Y el Hijo? ¿Cómo respondió el Hijo Jesús a la iniciativa de Dios Padre para salvar el mundo? El Dios Hijo es el ejecutor o el cumpleador. ¿Ok? Entonces, y porque el Padre tenía la iniciativa para redimirnos, el Hijo actualizó. ¿Eso es la palabra correcta? ¿Actualizó? Lo que Jesús hizo en la cruz fue para cumplir el deseo del Padre. Sí. Traerla a la realidad.
en nuestras vidas. Sí, el Padre hizo, no, el Padre quería, el Hijo hizo. Y el Espíritu Santo lo hace realidad en lo presente en nuestras vidas. El Espíritu Santo es activador y conector. Se toma lo que Jesús hizo en la cruz y lo hace activo en nuestras vidas y nos conecta nosotros con Dios. Entonces Dios quería que nosotros ser reconciliados con Él. Jesús murió y resucitó y ascendió en los cielos para que podamos tener la relación con Él. Pero es por medio del Espíritu Santo que podemos experimentar la realidad de nuestra redención. Exactamente. Entonces podemos ver en eso, podemos empezar a ver las obras únicas o la manera que el Espíritu Santo cumple sus tareas como la tercera persona en la Trinidad. En Juan capítulo 14, Jesús dijo que el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Mira, eso es un punto importante, que el Espíritu Santo nos conecta a la Trinidad. Está dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Y una creencia que hemos encontrado en muchos lugares es, ¿he perdido el Espíritu Santo? ¿Tengo yo el Espíritu Santo? Hay una duda entre cristianos. Sí. Pero ese versículo nos asegura que sí, si somos seguidores de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Amén. También el Espíritu Santo hace real en nosotros lo que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Juan 16, Jesús hablando dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. También en el Espíritu Santo, ambos el Padre y el Hijo están presentes con nosotros. En Juan capítulo 14 le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Entonces el Espíritu Santo nos conecta con la Trinidad. Exactamente. También el Espíritu Santo es el sello y la garantía de nuestra salvación. Eso es un poquito de lo que estabas hablando. ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Entonces, Efesios 1 dice, en él también ustedes fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Como un sello aquí en Nicaragua, si no tiene el sello, no es válido. No es válido, no puede vender el carro. No puede vender el carro. Tenemos el sello, la presencia, el sello del Espíritu Santo, que dice que somos auténticos, que somos sus hijos. Y también nos da confianza en nosotros mismos. Entonces, eso es como una overview, un vistazo sobre el rol del Espíritu Santo. Y entonces queremos cerrar esa lección en una oración sobre el rol del Espíritu Santo. Padre Dios, gracias por la promesa de enviar el Espíritu Santo y de bautizarnos con el Espíritu Santo. Gracias Jesús por recordarnos de eso en Hechos. Espíritu Santo, gracias por estar presente con nosotros. Queremos conocerte mejor como persona. Queremos entregarnos a ti. Queremos colaborar contigo. Queremos estar conectados contigo y con la Trinidad. Te invitamos a nuestras vidas de una manera mayor en el nombre de Cristo Jesús.